Muy bien, muy buenas tardes con todos los presentes. Siendo las 6:10 de la tarde, vamos a continuar con una sesión más, según nuestro cronograma establecido para el día de hoy. Llevaremos a cabo la sesión número 7 y la sesión número 8. La sesión número 7 sobre el tema audiencia de tutela de derechos y estará a cargo de nuestra colega Alexia Yomara Rodríguez Rodríguez, quien es estudiante en la Universidad de San Martín de Porres, así como también miembro principal del Círculo de Estudios de Litigación Penal Lexes Vita. Y posteriormente mi persona expondrá el tema que es la sesión número 8 sobre audiencia de inadmisión de diligencias sumariales. Muy bien, sin más preámbulo, entonces, estimados amigos, vamos a dar por iniciada la jornada para el día de hoy, y para ello le vamos a hacer el uso de la palabra a nuestra colega Alexia Rodríguez para que pueda abordar el tema que, como ya hemos mencionado, es sobre audiencia de tutela de derechos. Muy bien, te cedo el uso de la palabra, estimada Alexia, a efectos de que puedas abordar tu tema. Adelante. Muy buenas tardes con todos. Voy a compartir pantalla por mi otro dispositivo. Ya. Dale, está habilitada la opción para compartir. Sí, gracias. Ok. Bueno, es como que las dos cámaras. Ok. Empezamos entonces. Muy buenas noches con todos. Para el día de hoy se me ha asignado el tema de la audiencia de tutela de derechos, y para desarrollarla resultará pertinente que empecemos dando conceptos operativos. Bueno, vale decir, vamos a ir analizando cuál es la definición concreta de tutela de derechos, qué es lo que inspiró su creación, cuál ha sido su desarrollo jurisprudencial, y también, finalmente, vamos a hablar sobre en qué consiste y qué actos se realizan en una audiencia de tutela de derechos. Entonces, vamos. Como mencioné hace un momento, vamos a tocar los siguientes puntos: introducción, derechos que protege la tutela, requisitos de admisibilidad, requisitos de procedencia, y por último, la audiencia de tutela de derechos. Entonces, respondiendo a una de las interrogantes con las cuales iniciamos esta disertación, ¿qué inspiró su creación y cuáles son sus antecedentes? Para responder ello, nos vamos a remontar a la entrada en vigencia del nuevo Código Procesal Penal, que de nuevo ya no tiene mucho, pero aún se le sigue dando esta denominación. Como sabemos, con su entrada en vigencia, sus mayores implicancias se vieron materializadas en la etapa de investigación preparatoria, siendo una de estas implicancias la ampliación de potestades que se le dio al Ministerio Público, al representante del Ministerio Público. Será entonces con motivo de esta ampliación de potestades que nuestra legislación incorpora mecanismos que actúen como una suerte de límite, como una suerte de protección de los derechos de quien viene siendo investigado, ¿no? El imputado del investigado. Nacerá entonces la tutela de derechos, como ese mecanismo, de protección de los derechos de los investigados, mecanismo que como tal se puede reclamar ante el juez de investigación preparatoria, que se convierte en un juez constitucional, para poder de esta manera restablecer, dar por protegidos los derechos del mismo dentro del proceso penal. ¿Okay? Ahora bien, si nos remontamos un poco más atrás, vamos a realizar la siguiente comparativa entre el Código de Procedimientos Penales y el nuevo Código Procesal Penal. Ante la lesión, ante este supuesto de lesión de alguno de los derechos del investigado, en el antiguo código se recurrían a estas vías extrapenales, esto es, una queja ante el órgano superior, o por vía constitucional, proceso de habeas corpus o proceso de amparo, lo cual traía evidentemente varias desventajas, porque no estábamos ante una persona que tenga la especialidad, en este caso especialidad penal. Asimismo, el control de los plazos podían extenderse. Ante esto, ahora en nuestro nuevo Código Procesal Penal tenemos este mecanismo llamado tutela de derechos, a través del cual se puede tutelar y proteger los derechos del investigado. Y esto se hace dentro del proceso, esto quiere decir diligencias preliminares, investigación preparatoria formalizada. Evidentemente hay una especialidad, porque es el juez penal el que va a conocer
sobre la causa del juez de investigación preparatoria, y asimismo no va a ocurrir este déficit o estos problemas respecto al plazo, porque evidentemente todo sigue una relación, estando dentro del proceso se va a ver reflejado y respetado los plazos para con el desarrollo del proceso. Pero ¿por qué un énfasis en lo que viene a ser dentro del proceso? Porque en aquellos casos donde era vulnerado alguno de los derechos dentro del Código de Procedimientos Penales, como bien mencioné, se recurrían a estas vías externas, vías extrapenales, que finalmente terminaron por no dar esa debida protección que se quería, ¿no?, a los derechos del imputado. Siguiendo con la exposición, ya podemos hablar sobre lo que viene a ser la tutela de derechos, ¿no? De manera práctica viene a ser ese mecanismo que permite cautelar o restablecer la lesión de un derecho fundamental al interior del proceso penal, siempre y cuando se encuentre dentro de la etapa de investigación preparatoria. ¿Okay? Ahora vámonos por el marco legal, para lo cual he traído, se puede ver en pantalla, el artículo 71. Vamos a dar lectura a lo que nos menciona. Okay, inciso 1. El imputado puede hacer valer por sí mismo o a través de su abogado defensor los derechos que la Constitución y las leyes le conceden, desde el inicio de las primeras diligencias de investigación hasta la culminación del proceso. En este caso, la culminación de investigación preparatoria, que viene a ser la disposición de conclusión de investigación preparatoria. Como podemos ver, aquí ya tenemos un límite que está delimitado dentro del marco legal. Segundo inciso, segundo numeral, los jueces, los fiscales o la Policía Nacional deben hacer saber al imputado de manera inmediata y comprensible que tiene derecho a. Y aquí viene un listado de los llamados, conocidos derechos informativos. La doctrina lo ha denominado así porque son los derechos, los primeros derechos que se les da cuenta o se les pone en conocimiento al investigado, siendo estos los siguientes: conocer los cargos formulados en su contra y, en caso de detención, a que se le exprese la causa o motivo de dicha medida, entregándole la orden de detención girada en su contra cuando corresponda. El primero. Segundo, designar a la persona o institución a la que debe comunicarse su detención y que dicha comunicación se haga en forma inmediata. Tercero, ser asistido desde los actos iniciales de investigación por un abogado defensor. Cuarto, abstenerse de declarar y, si acepta hacerlo, a que su abogado defensor esté presente en su declaración y en todas las diligencias en que se requiere su presencia. Siguiente, que no se emplee en su contra medios coactivos, intimidatorios o contrarios a su dignidad, ni a ser sometido a técnicas o métodos que induzcan o alteren su libre voluntad o a sufrir una restricción no autorizada ni permitida por ley, y ser examinado por un médico legista o, en su defecto, por otro profesional de la salud cuando su estado de salud así lo requiera. Este es el listado o catálogo de derechos informativos que se encuentran regulados en el numeral 2 del artículo 71. Muy pronto, mientras pasamos con el desarrollo de la exposición, vamos a dar cuenta de que estos, como tales, no vienen a ser los únicos y no van a actuar como una suerte de restricción o límites. Pero para fines de continuar con la exposición voy a seguir leyendo, dando lectura de los otros numerales que se encuentran prescritos en este artículo. Numeral 3. El cumplimiento de lo prescrito en los numerales anteriores debe constar en acta, ser firmado por el imputado y la autoridad correspondiente. Si el imputado se rehúsa a firmar el acta, se hará constar la abstención y se consignará el motivo si lo expresare. Cuando la negativa se produce en las primeras diligencias de investigación, previa intervención del fiscal, se dejará constancia de tal hecho en el acta, ¿no? Un poco de las formalidades. Y ahora vamos por el cuarto numeral. Cuando el imputado considere que durante las diligencias preliminares o en la investigación preparatoria, aquí ya estamos dando un marco, diligencias preliminares o investigación preparatoria formalizada. Es un parámetro que evidentemente también da o concluye que no podemos ver tutela de derechos en etapa intermedia o en etapa de juzgamiento. Siguiendo con la lectura. No se ha dado cumplimiento a estas disposiciones, o que sus derechos no son respetados,
o que es objeto de medidas limitativas de derechos indebidos o de requerimientos ilegales. Podrá acudir entonces en vía de tutela al juez de investigación preparatoria. Esos son los supuestos en los cuales habilita para poder solicitar tutela de derechos, para que de esta manera se subsane la omisión o dicte las medidas de corrección o de protección que correspondan. La solicitud del imputado se resolverá inmediatamente, previa constatación de los hechos y realización de una audiencia con intervención de las partes. Esta es la lectura del artículo 71. Ahora bien, si nosotros damos una lectura, digamos que literal, como ya se ha visto dentro de la problemática de la Corte Suprema, o en realidad si damos una interpretación indebida, estaríamos solamente restringiéndolo al listado de derechos informativos que hace un rato mencioné. Pero ante ello se tiene lo siguiente. Okay. Derechos que protege la tutela de derechos. Centrándonos específicamente en el inciso 4, vamos a desglosar este párrafo. Cuando el imputado considere que durante las diligencias preliminares o en la investigación preparatoria no se ha cumplido con estas disposiciones. Este primer momento, este primer párrafo, hace referencia a los incisos anteriores, el inciso 2 e inciso 3. Cuando el imputado considere que durante las diligencias no se ha dado cumplimiento de estas disposiciones. Nos remitimos al 2 y al 3. Ese es el primer momento. Que sus derechos no son respetados. Cuando hablamos de derechos, no podemos hacer una interpretación literal. Tenemos que hacer una interpretación extensiva, considerando además que se tiene que tener en cuenta el punto constitucional. Es decir, tenemos que irnos por una interpretación constitucional. ¿Y qué hace referencia a esto? Que vamos a hablar no solamente de los derechos que están en el artículo 71, son los derechos que se encuentran contemplados en nuestra Constitución y en las leyes reconocidas, así como también en las leyes internacionales, porque se reconocen los tratados internacionales dentro de nuestro bloque constitucional. Entonces vemos que de este artículo, de este inciso 4, del cual estamos desprendiendo estos párrafos, se puede dar cuenta que no solamente debemos entender como derechos tutelados vía tutela de derechos a los que se encuentran en los incisos que datan del numeral 2, sino que al hacer una interpretación constitucional, se tienen en cuenta también los derechos del imputado investigado reconocidos en la Constitución. Como se pueden dar cuenta, que sus derechos no son respetados. Se hace referencia entonces a la Constitución y las demás leyes, que además se encuentran reconocidas en este inciso 1 de nuestro artículo 71. ¿no? Dando lectura nuevamente, el imputado puede hacer valer por sí mismo, a través de su abogado, los derechos que la Constitución y las leyes le conceden. Con eso basta para no restringirnos a los que ya se encuentran denominados derechos informativos. Pero eso no queda ahí. Cuando sea objeto de medidas limitativas o de medidas limitativas de derechos indebidos, y cuando estamos ante requerimientos ilegales. Serán estos los 4 supuestos que van a habilitar a que podamos acudir vía tutela de derechos a protegerlos, evidentemente cuando se produzca la lesión, ya que cuando estemos ante una amenaza, no se podría habilitar este mecanismo como idóneo. Y dando continuidad a la lectura, puede acudir en vía de tutela de derechos para que se subsane la omisión. Entonces, para este momento ya debemos tener en cuenta cuáles son los derechos que protege vía tutela de derechos. Pero para poder hacer un poco más dinámica y poder también dar cuenta de cómo es que ha ido evolucionando para llegar a esta conclusión que acabo de arribar y que acabo de compartir con ustedes, me parece genial poder también decirles cómo fue la evolución de manera jurisprudencial que ha tenido este mecanismo. Entonces nos remontamos a la Casación 136-2013 Tacna,
que fue expedida por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, en donde este fundamento, que, bueno, no he precisado cuál es el fundamento jurídico, pero lo he puesto en pantalla. A ver, vamos a hacer un zoom para... A ver, ya. Casación 136-2013 Moquegua. De hecho, viene a ser una de las casaciones en materia de tutela de derechos bastante cuestionada, y ahí viene el porqué. Leyendo uno de los fundamentos jurídicos. Esta Corte Suprema, a través de los acuerdos plenarios 4-2010, CJ 116, y número 2-2012, CJ 116, de las salas penales permanentes y transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República, ha desarrollado la institución de la tutela de derechos, habiéndose establecido como derechos legitimados para ser recurridos en vía de tutela de derechos los establecidos en el artículo 71 del Código Procesal Penal del 2004, constituyendo esta una lista cerrada de derechos. Aquí viene el porqué de la problemática y el tan cuestionamiento que se ha dado respecto de esta casación, puesto que a través de una interpretación que se debería decir indebida, se pone como una lista cerrada a estos derechos informativos que le son reconocidos igual al investigado. Un poco para dar contexto, aquí lo que se estaba pidiendo vía tutela de derechos era la protección del derecho a la ejecución de las resoluciones judiciales, debido a que se le había puesto una medida que en este caso había sido infundada, me parece, y lo que querían era que se cumpla esta resolución judicial, sin embargo, este derecho como tal, derecho de la ejecución de las resoluciones judiciales, no estar dentro de este artículo 71, es que la casación falla diciendo que no había por qué ir por la vía de tutela de derechos cuando este derecho no se le es reconocido dentro del catálogo que ya está establecido. Entonces vemos en un primer momento cómo se hace y se aplica en materia de tutela de derechos. Se tiene esta idea que evidentemente va más allá de lo que debería ser una interpretación constitucional. No lo es para nada. Ahora bien, esto fue en el 2013, fuimos evolucionando, fue el derecho constitucional también irradiando, ¿no?, en nuestro sistema, y nos vamos entonces a la Sala Penal Especial de la Corte Suprema, a través del auto de apelación AB 5-2018-1, en su fundamento jurídico 2.3, señala lo siguiente: una interpretación extensiva y cabal del inciso 1 y 4 del artículo 71 del nuevo Código Procesal Penal, de conformidad con el apartado 1.10 del SN, lleva a que durante las diligencias preliminares los derechos fundamentales de los imputados que fueron transferidos pueden ser revisados en vía de tutela de derechos, y aquí viene lo más importante. En consecuencia, resulta incorrecto afirmar que la tutela de derechos únicamente se puede plantear cuando se afecta los derechos señalados en el inciso 2 de la citada norma. Aquí estamos viendo de que ahora, me parece que quien presidió en ese momento fue el doctor Salas Arenas, menciona que lo que se debe aplicar es una interpretación extensiva y cabal, y no solamente de conformidad con la Constitución, sino también de conformidad con lo que se establece en nuestro título preliminar del nuevo Código Procesal Penal. En este caso, también para dar un poco de contexto, lo que se trató, lo que se versó fue la protección del derecho al fiscal y juez predeterminado. Como se puede dar cuenta, este derecho no se encuentra previsto en el artículo 71, pero sin embargo es algo que ostentaría un investigado dentro de lo que se podría decir un proceso penal legítimo, donde se le respetan sus derechos. Siguiendo entonces, estamos aquí en el año 2018, nos vamos también al año 2018, pero un poco más tarde, con la resolución número 3 del expediente 39-2018, inciso 4, 5201 JRPE 2002, donde a través de su fundamento noveno menciona lo siguiente también. En esa misma línea, la Corte Suprema de la República ha señalado que debe realizarse el control de los derechos que el imputado alega siempre que no exista vía procedimental determinada para salvaguardar un derecho fundamental.
Aquí estamos viendo la vía por la cual el derecho fundamental puede ser salvaguardado, como sucede en el presente caso. Es más, se establece que una interpretación extensiva y cabal de los incisos 1 y 4, artículo 71 del Código Procesal Penal, resulta razonable si se quiere respetar el debido proceso penal. Si queremos un proceso penal que sea legítimo, que con todas las palabras se diga legítimo, que salvaguarda los derechos de las partes, entonces se debe realizar una interpretación conforme a nuestro precepto constitucional. Entonces resultaría razonable de acuerdo al debido proceso. Incluso es el sentido que orienta al Acuerdo Plenario 4-2010. Como vemos, a través de la Casación 136-2013, se trata de hacer una especie de interpretación del Acuerdo Plenario 4-2010 sobre la tutela de derechos, pero no se llega a una correcta interpretación. Más sin embargo, con el pasar del tiempo, la jurisprudencia y los estudios ya pudieron dar por mejorado, si es que se puede llamar así, la interpretación que se le debería dar a este artículo 71. Ok, entonces ya tenemos aquí, hasta el momento hemos visto qué es la tutela de derechos, cuál ha sido el sentido, qué lo inspiró, hemos visto también cuál ha sido la evolución jurisprudencial que ha tenido, y ahora nos vamos a disminuir un poco, porque muchos son. Vamos a hablar ahora ya sobre los requisitos para su admisibilidad. Ok, a ver, voy a ver cómo está la pantalla. Genial. Requisitos de admisibilidad. En primer lugar, reiterada jurisprudencia dice que lo que tenemos que tener en cuenta al principio son el artículo 426 del Código Procesal Civil, lo tengo por aquí, y también voy a proceder a dar lectura, y estamos bastante, no sé si legalistas, pero ok. Artículo 426 del Código Procesal Civil, se titula Inadmisibilidad de la demanda, y aquí se dan los supuestos en los cuales no va a ser admisible una demanda como tal, ¿no? Cuando no tenga los requisitos legales, cuando no se acompañen los anexos exigidos por ley, cuando el petitorio sea incompleto o impreciso, o cuando contenga una indebida acumulación de pretensiones. Y eso igual se puede ver en la pantalla. Entonces, vamos por lo primero, requisitos legales. Hablar de un requisito legal sería remitirnos al artículo 71. Artículo 71, donde la exigencia va a ser, ¿qué cosa? El reclamo del derecho reconocido al investigado. Y este reclamo del derecho, como ya hemos visto, no se va a restringir, no se va a limitar al artículo 71, numeral 2, y los derechos informativos, porque además, limitarlo a eso también implicaría retroceder en el aspecto de que se creó la vía de tutela de derechos, este mecanismo, para ya no recurrir a otra vía, para que se resuelva dentro del proceso penal, y decir entonces que solamente estos derechos, este catálogo de derechos, pueden ser tutelados, y lo demás, ¿qué pasa con los demás? Entonces nos vamos otra vez a las vías extrapenales, teniendo un mecanismo que nos puede ayudar, que puede ser mayor, efectivo, y que es la vía idónea. Ok. Siguiendo entonces con el acompañamiento de anexos. No existe una exigencia legal respecto del acompañamiento de anexos, esto es dentro del escrito de tutela de derechos, dentro del escrito que solicita la tutela de derechos. Si bien no hay esta exigencia de que tú los presentes, va a resultar fundamental que podamos acompañarlo, ya sea de la disposición de la cual se alega el daño, el requerimiento, ¿no? Esto luego va a ser presentado para ser oralizado y puesto en debate. Y luego también tenemos a lo que viene a ser el petitorio incompleto e impreciso. Es importante que el solicitante precise cuál va a ser el objeto de su pretensión. Y de esta manera va a poder solicitar ante el juez, ¿qué cosa? Puede solicitar una medida de tutela correctiva que finalice el agravio, podrá solicitar una medida de tutela reparadora que restablezca el derecho al momento o estado anterior a su lesión, o también va a poder solicitar esa medida de tutela protectora que cautele el derecho frente a posibles actos arbitrarios posteriores. Esto en cuanto a los requisitos de admisibilidad, porque si bien en la tutela de derechos lo que se habla es de ver la afectación que ha tenido el investigado dentro del proceso, es importante también tener en cuenta las formalidades.
Por lo tanto, también en esta exposición hablamos sobre los requisitos de admisibilidad. Pero no nos podemos quedar ahí. También están los requisitos de procedibilidad. Entonces, tenemos en primer lugar a la legitimidad para solicitar tutela. Aquí vamos a empezar con un debate bastante interesante. ¿Por qué? Porque una interpretación literal del artículo 71, numeral 4, nos va a señalar que el único autorizado sería el imputado. Una interpretación literal. Sin embargo, como hemos visto, no nos podemos quedar ahí. Y es más, he traído una reciente resolución que da cuenta y se declara fundado a una tutela de derechos pedida por el agraviado, que dentro de un momento lo voy a proyectar, pero igual me gustaría hablar sobre ese tema. Actualmente se encuentra en debate si es que la tutela de derechos también debería serle reconocida al agraviado, porque como tal, y como hemos visto, es de uso exclusivo y excluyente del imputado, porque viendo ya desde su origen, el Ministerio Público con una ampliación de defensa, con una ampliación de potestades, y este mecanismo entra como una suerte de límite a esas potestades que tiene y de las cuales está revestido el representante del Ministerio Público, se entendería entonces que la tutela de derechos solamente debería darse para el imputado. Pero teniendo en cuenta que estamos en un proceso penal donde hay igualdad de armas, igualdad entre las partes, también se le debería, y es algo que mucho se discute actualmente, de si es que también la tutela de derechos podría estar o podría ser posibilidad de que el agraviado pueda presentarlo. Entonces voy a compartir una resolución que es de este año y es el caso de la actual presidenta. A ver, ahí me puedo ver. Estoy con dos cámaras. No estoy proyectándose. Ya, a ver. Ya. Bueno, sí se puede ver porque se puede ver al costado. Nos remitimos al expediente, ya, ese es el expediente para que sea objeto de estudio capaz por algunos de ustedes. Expediente 6-2023-1-5001 JSPE 01, las partes. Las partes, por un lado, investigada Dina Ercilia Baluarte Segarra, delito y está. Auto que resuelve tutela de derechos. Para ir dando contexto, esta tutela de derechos fue pedida por el procurador público como parte agraviada, ¿se entiende? Y aquí lo más importante y para lo cual estoy proyectando son los fundamentos 5.3, 5.4 y 5.5. A ver, vamos a buscarlos por aquí. Ya, 5.3. Y también vamos a darles lectura. 5.3. La finalidad esencial de la tutela de derechos es la protección, resguardo y consiguiente efectividad de los derechos del imputado reconocidos por la Constitución y las leyes. Además, consiste en que el juez de garantías, porque aquí, ojo, el juez de investigación preparatoria que va a cumplir ese rol de juez constitucional, pero que se le denomina en el Acuerdo Plenario 4/2010 juez de garantías, será quien determine desde la instancia y la actuación de las partes la existencia de la vulneración al derecho o garantía constitucional y realice un acto procesal dictando una medida de tutela correctiva que ponga fin al agravio. 5.3. 5.4. Esta institución jurídica es un dispositivo eficaz, ahí se me perdió, ya, destinado al restablecimiento del status quo de los derechos vulnerados. Se encuentra prevista taxativamente en el Código Procesal Penal y puede recurrirse a ella única y exclusivamente cuando exista una infracción consumada de los derechos que les asisten a las partes procesales. Debe precisarse que es un mecanismo más que procesal de índole constitucional. Ahí vamos viendo cómo se va perfilando, que se erige como el mejor camino reparador de la afectación o menoscabo sufrido. 5.4, 5.5. Fundamento 5.5. A ver. De lo antes descrito, podemos advertir que la tutela de derechos es un mecanismo propio de nuestra norma procesal vigente, la cual tiene por finalidad el restablecimiento de los derechos vulnerados dentro de un procedimiento penal, ya sea en la etapa preliminar o preparatoria.
Como podemos ver, se está poniendo en el marco de que la tutela, más allá de que sea un mecanismo de índole procesal, se da por el lado constitucional y se está yendo por el lado del respeto irrestricto de los derechos. Entonces, más o menos vamos viendo cómo es que podría fallar, teniendo en cuenta que la persona que lo ha solicitado ha sido el agraviado, no el imputado. Entonces voy a dar cuenta ya de lo que podría ser ya la decisión 9.2 y 9.3. 9.1, ya. Asimismo, es preciso señalar que las reglas del Código Procesal Penal no regulan expresamente una prohibición. Se están yendo por el lado de que, ok, no hay una prohibición que diga que el agraviado lo puede hacer. Seguimos leyendo. No regula expresamente una prohibición a la participación del agraviado durante las declaraciones en sede preliminar y preparatoria. Sin embargo, establece con claridad al artículo 88, inciso 3 del Código Procesal Penal, quienes son los sujetos que podrán interrogar al imputado, señalando que lo harán directamente el fiscal y el abogado defensor. No obstante, este precepto normativo no limita la participación del agraviado, que puede estar presente durante la declaración del imputado. Más aún, si éste ya fue partícipe de una primera declaración no concluida, como lo es en el presente caso. Ok, y el 9.2, parece que me salté. El 9.2, uno anterior a ese, el fundamento jurídico anterior dice, no obstante, de acuerdo al alcance del artículo 9, inciso 3 del título preliminar del Código Procesal Penal, se establece textualmente que el proceso penal garantiza también el ejercicio de los derechos de información y de participación procesal a la persona agraviada o perjudicada en el delito. La autoridad pública está obligada a velar por su protección y brindarle un dato acorde a su protección. Ello evidencia que los derechos del agraviado no se encuentran supeditados solo a lo establecido en el artículo 95 y por ende su protección constitucional va más allá de su participación en el proceso penal. Entonces, okay. Finalmente, las normas que integran el título preliminar del Código Procesal Penal prevalecen sobre cualquier otra disposición del Código, debiendo ser entendidas como fundamento de interpretación, tal y como se señala en el artículo 10 del título preliminar del Código Procesal Penal. Por estas consideraciones, la tutela de derechos planteada por la Procuraduría General del Estado debe ser declarada fundada, y es así donde se entiende el fallo. Su decisión resuelve declarar fundada en parte la tutela de derechos solicitada por el Procurador General en el extremo de su participación como parte agraviada. Un poco para darles la fecha, porque como les dije es este año, resolución 2, 8 de marzo de 2023. A través de esta resolución se puede dar cuenta que no solamente la parte imputada puede, como tal, presentar una solicitud de tutela de derechos, igual sigue siendo bastante debatida, porque como tal, y si se pueden dar cuenta, que está quedando mucho a la discrecionalidad de las partes, en este caso del juez, ¿no? Si el juez hace una correcta interpretación, si el juez hace una interpretación literal, lo que no debería, evidentemente, ¿no? Porque finalmente lo que se quiere es una uniformidad, algo que ya debería estar observando la Corte Suprema para generar una respuesta a ello, a esta problemática que, como se viene diciendo, no puede ir entre unos van por el sí, otros van por el no. En fin, esto en cuanto a la legitimidad para solicitar tutela. Ahora bien, sigue el requerimiento previo. En este caso, la Corte Suprema ha desarrollado vía jurisprudencia que, previo a interponer una tutela de derechos, se debería reclamar ante el órgano infractor. Esto quiere decir, bueno, cuando hablamos de órgano infractor, dentro de derechos, dentro del marco donde es netamente el imputado, el que puede solicitarla, el órgano infractor sería el representante del Ministerio Público o la Policía Nacional del Perú cuando actúa en esta suerte de apoyo. Entonces, la Corte Suprema lo que había dicho, para un poco parafrasearlo, dice que si queremos interponer tutela de derechos, antes debimos haber reclamado, ya sea ante el Ministerio Público, cuál ha sido esa infracción o lesión que se ha producido en el proceso. Pero ya más tarde, este requerimiento previo un poco perfiló, se fue para lo que sería la imputación necesaria. Así que como tal, este requerimiento previo de que, ok, solamente se te va a habilitar la tutela de derechos si es que antes tú reclamaste, digamos que ya no es tanto. Siguiendo con los requisitos de procedibilidad, tenemos a la inexistencia de vía específica o residualidad.
Lo importante aquí del acuerdo plenario 4-2010 es que como característica le dio a la tutela de derechos esta residualidad, que quiere decir que para su procedencia no debe existir ninguna otra vía específica a través de la cual pueda reclamarse la lesión del derecho alegado, ¿no? Una vía específica. Siguiendo, la procedencia, como bien se ha mencionado y como bien también está establecido en el artículo 71, inciso 4, cuando el imputado considere que durante las diligencias preliminares o en la investigación preparatoria se le había vulnerado. Se restringe la tutela de derechos solamente a las diligencias preliminares e investigación preparatoria formalizada. ¿Y esto por qué? Justo hoy está escuchando al doctor Salas Arena, quien decía que, claro, no puedes ver tutela de derechos en etapa intermedia, porque en etapa intermedia quien está a cargo es el juez de investigación preparatoria ya está ahí. Entonces no tendría sentido solicitarle cuando él ya está viéndolo, ¿no? Ya está como que, no omnipresente, pero ya está puesto. Mientras que en diligencias preliminares el juez no tiene conocimiento de ello. Por lo tanto, es a quien se le pide, ¿no? Estando dentro de esta etapa de investigación de diligencias preliminares, donde el fiscal es, digamos que, el protagonista, ¿no? Un poco. Siguiendo entonces ya por el último de los requisitos de procedibilidad, tenemos a la procedencia ante afectación. No se protege la amenaza de lesión o derechos, sino solo la afectación directa y real de estos. Como mencioné hace un momento, la tutela de derechos va a operar cuando haya una real afectación, no ante una amenaza. Ok, ya para ir finalizando, vamos a hablar entonces ya con estos conceptos bien puestos, para tenerlos como base de lo que es la audiencia entonces de tutela de derechos. Vamos a dividirlo en 5 puntos. En primer lugar tenemos a la programación de audiencia. En este caso, una vez que se presenta el escrito de tutela de derechos, el escrito de solicitud de tutela de derechos, el juez de investigación preparatoria va a programar día, va a programar fecha, lugar y hora, para que se lleve a cabo la misma. Me gustaría igual mencionar que la tutela de derechos, la audiencia de tutela de derechos, puede ser aplazada siempre que haya un debido fundamento, una debida justificación. Lo que se pide es la concurrencia de las partes, pero eso es el punto 2. Okay. Quedándonos en el punto 1, entonces, una vez que se presenta el escrito, vamos ya a dar cuenta se va a programar la audiencia. Sin embargo, el acuerdo plenario 4-2010 va a regular 2 excepciones a la audiencia. ¿Y cuáles son estas? La primera es cuando estamos ante un agravio irreparable. Para esto, el juez de investigación preparatoria va a tener que dar lectura al contenido de nuestro escrito que solicita tutela de derechos y de darse cuenta que hay un agravio irreparable próximo. Bueno, próximo no, ya, el agravio está, va a poder fallar o emitir su decisión sin que se programe una audiencia. Eso es por una parte. Y el otro supuesto específico de exoneración, si se puede llamar así, de audiencia, va a ser ante la manifiesta intención de obstrucción. Esto va de la mano del abogado defensor del investigado. Se podría incluso igualar una especie de rechazo liminar, si es que de manera manifiesta se puede dar cuenta que lo que quiere hacer es, no sé, retrasar el tiempo, no hay una verdadera vulneración, está actuando de mala fe incluso, entonces ya no tendría sentido convocar audiencia porque ya la decisión está que como tal no ha existido esta alegada vulneración. Yendo ya al siguiente paso de la audiencia, la convocatoria de las partes, ante esto resulta de manera obligatoria que se encuentren o que concurran las partes, ya sea el solicitante y por otro lado el representante del Ministerio Público o llámese de repente la policía si es que ha habido, ¿no?, en sede policial una especie de afectación. Las otras partes pueden estar ahí, sí, pero es opcional. La ley ni siquiera habla de una exigencia como tal. Entonces se da la convocatoria de las partes, hay un plazo que se exige razonable para que puedan concurrir. De hecho, cuando se manda el escrito de solicitud de tutela de derechos, se corre traslado al representante del Ministerio Público, quien puede o no responder a la solicitud de tutela de derechos. De hecho, en la práctica, por lo que estoy escuchando en fiscales,
no se, digamos que no es tan recomendable realizar una contestación porque de cierta manera ya estarías adelantando un poco y pues estarías como que ayudando a la defensa, a que la defensa pueda tener ya tus argumentos puestos, ¿no? Igual tampoco hay una exigencia que te diga que tienes que responder. Ya dentro de la audiencia se verá cuál es la, la participación que se va a tener respecto a la postura, ¿no? El fiscal. Entonces, lo que aquí sí se prima bastante es el plazo razonable para cuando se le corre traslado y además para que éste se pueda preparar y se pueda convocar a audiencia. Como tercer punto, vamos por el desarrollo del debate. Comienza entonces la parte solicitante, hablando sobre esta supuesta vulneración que ha tenido. Es importante mencionar que solamente puede ser oralizado en audiencia lo que previamente se ha presentado por escrito. Tú no puedes llegar a audiencia con un petitorio impreciso, inconcreto. Uno va a sustentar aquello que ha solicitado mediante el escrito. Entonces, comenzará la parte abogado defensor del investigado, para luego, ejerciendo su derecho de contradicción, el representante del Ministerio Público dará cuenta de su descargo. Terminado él, va el juez de investigación preparatoria a dar una suerte de réplica para que a través de lo vertido en ese momento de la audiencia puedan responder. Solamente podrán responder de acuerdo a lo que cada una de las partes ha vertido, y ya por último el juez de investigación preparatoria lo que va a hacer es hacer preguntas, de considerarlas o ya emitir la decisión. Entonces nos vamos a la otra parte, al otro punto que viene a ser la decisión judicial. Debe ser de manera inmediata, antes de la clausura de la audiencia, y bueno, la resolución se dictará después de la audiencia. Ante esto, bueno, ya eso sería parte de la impugnación. Ok, eso en cuanto a la decisión judicial, y ya para la impugnación, hay dos caminos que también he estado leyendo respecto del desarrollo, llámese jurisprudencial, en cuanto a la impugnación, puesto que hay un sector de la doctrina y también de la jurisprudencia que dice que uno puede impugnar de acuerdo a la decisión oral. Si el juez al concluir la audiencia falló, no falló a tu favor, y ya bueno, tú podrías apelar, o sea, de acuerdo a lo que ha dicho en ese momento, se correrían los 3 días, se puede dar el caso, pero hay otro sector de la doctrina que dice, hasta que no esté la resolución escrita, que diga o dictamine la decisión, no se correría el plazo. Y esto en cuanto a la audiencia de tutela de derechos. Digamos que hemos dado conceptos, hemos ido por la parte teórica, hemos hablado sobre la procedibilidad, la admisibilidad, pero para no quedarnos solamente en lo que les pueda contar yo, o lo que pueda decir de la jurisprudencia, traje un video para que puedan también ver cómo es en la práctica y cómo es que se da esta audiencia de tutela de derechos. Ok. Ay, es acá. Ya. Ok, acá procedo a compartirles. Es un video bastante práctico. De hecho, lo elegí por la duración y también porque se puede ver de manera precisa estos momentos que, a ver, me confirman por favor si se escucha, porque estoy como estoy con los dos dispositivos, uno está con el audio apagado y no quiero que haya eco. Así que, Piero, si estás por ahí, me confirma si se escucha el video. A ver, a ver. ¿Se escucha? No, no se escucha. Ya. Probablemente tenga que activar el audio. Ya sí. Me parece que ya. A ver. ¿Sí se logra escuchar? No, todavía no se escuchó. Ahora, Todavía no se escuchó. El primer despacho que ordena la desacumulación. Ahora sí.
Ahora sí se escucha. Ya. No es por el estoy con dos dispositivos. A ver, espera. No es porque estoy compartiendo pantalla, es porque tenía prendido el otro dispositivo por el cual estoy hablando y me ven. Qué raro. Ya, bueno, voy a tratar de... A ver. A ver. Pero la última vez que compartí se está escuchando, la última vez. La igualdad ante la ley, el fiscal predeterminado 31 del Código Procesal Penal y la lesión al deber de motivación de disposición blanco, el primer despacho, que ordena la Bueno, me dicen por interno que no se escucha, no sé si hasta dónde se lo he escuchado, pero igual les comparto el link de la audiencia. Básicamente lo que quería retratar es cómo se inicia con este petitorio, con el petitorio, ¿no? De la parte de la defensa del agraviado. Ya, vamos a narrarlo, porque como tal no sé qué ha pasado. Me sale que sí estoy compartiendo audio, pero no sé. Bueno, entonces se inicia, ¿no? El abogado de la defensa del agraviado inicia con el petitorio concreto, dando cuenta de, a ver, vamos a hacerlo más grande. Ay, ¿se puede hacer más grande? Ya, bueno, hasta ahí creo. Ok, entonces da cuenta sobre la lesión de los derechos. Aquí, para el caso en concreto, dice lesión a la igualdad ante la ley, fiscal predeterminado por la ley, legalidad procesal penal y deber de motivación de disposiciones fiscales. Como se puede ver, ninguno de estos derechos se encuentran regulados en el artículo 71, inciso 2. Luego, la defensa en este video, en esta audiencia, lo que hace es hablar del acto arbitrario que ha habido por parte del representante del Ministerio Público, para luego dar, bueno, un poco tapa la parte de acá que dice audiencia de tutela de derechos, pero solicita, ¿no? Una medida reparadora. Después, en el transcurso de esta audiencia, una vez que ya fijó estos requisitos de admisibilidad, no, procedibilidad, ya bueno, da cuenta de esos requisitos de procedibilidad. Primero admisibilidad, ahora sigue los de procedibilidad, ¿no? Los derechos protegidos vía tutela de derechos, los cuales en este caso no se van a circunscribir al artículo 71, ¿no? Damos cuenta de eso. Después, en esta audiencia, lo que se hace es ya correrle traslado, ponerle en conocimiento al juez de investigación preparatoria cuál ha sido este acto de afectación, y aquí es donde se entra a tallar un poco de el aspecto, un poco se narran los hechos.
los hechos que han traído o han conllevado esta vulneración y por las cuales se está solicitando, ¿no?, la tutela de derechos. Luego ya, digamos que se desarrolla bastante bien lo que viene a ser los hechos, y ya para los minutos finales, que me gustaría compartir, pero parece que el audio no funciona, da por... da cuenta nuevamente de la lesión en concreto, y finalmente es donde solicita, ¿no? Solicita al juez de investigación preparatoria cómo es que debería fallar. Digamos que esta es la primera parte, no está consignada la otra parte donde ocurre el debate ya con el representante del Ministerio Público, pero eso sería entonces todo respecto a mi exposición. Muchas gracias, y voy a tratar de compartirles, aunque sea por el chat, eh, la audiencia que tenía, porque me parece bastante práctica y creo que sería bueno también para poder que ustedes también se retraten, ¿no? Y no solamente quede en este conocimiento teórico. Muchas gracias, quedo atenta a cualquiera de sus preguntas. Y justo a tiempo, porque de eso es las 7. Muy bien, estimada Alexia, ha sido una excelente exposición. Felicitarte por ello, ha estado bastante interesante lo que nos has podido compartir. Antes de concluir, bueno, vamos a ver si es que alguno de los compañeros desea formular algún interrogante, efectos de poder oralizar su pregunta, o en su defecto pueden escribir por el chat. Bien, a ver, vamos a dar un momento a ver si es que alguien desea formular interrogante. Estaba con el audio prendido. Muy bien, al parecer no hay preguntas, todo ha estado bastante claro. Así que agradecerte nuevamente, Alexia, por la excelente exposición que nos has compartido. Ha estado bastante dinámica y didáctica. Así que en nombre del Círculo de Estudios de Litigación Penal Lexes Vita, te hacemos extensiva las felicitaciones y también agradecerte por compartir tus conocimientos en esta plataforma virtual. Esperamos seguir contando con tu participación en las actividades venideras.